Muy buenos días, jóvenes. Como siempre les digo, qué gusto estar aquí frente a ustedes en esta oportunidad para llevarles un video más de nuestra clase de Historia de Honduras. Como siempre, dándole dos puntos importantes. Punto número uno. Le pido que por favor continúe con el mismo ánimo que comenzó este año, ¿verdad? Porque hay mucho esfuerzo, mucho ánimo, y recuerde que nosotros los maestros estamos listos y preparados para poder apoyarle y conducirle en su formación profesional. El punto número 2, siga llevando las medidas de bioseguridad. Cuídese mucho por usted y sus seres queridos, ¿verdad? Y bajo los dos puntos anteriores, entonces comenzamos con la clase de hoy de Historia de Honduras. Muy bien, comenzamos, como les diciendo, y analizando la definición de historia a manera de repaso. Vean, habíamos dicho en el video anterior que la historia es el conocimiento del pasado de la humanidad desde la aparición del ser humano hasta la actualidad. Habíamos dicho, jóvenes, que hablar de historia es simplemente hablar del pasado, ¿verdad? ¿El pasado de quién? De nosotros los seres humanos, ¿verdad? ¿Dónde se origina la historia o dónde comienza la historia? Cuando aparece el ser humano. ¿Y cuando finaliza? No tiene fin, porque en la actualidad estamos dentro del rango de la historia. Vean, lo que estoy haciendo hoy, a esta hora, el día de mañana va a ser parte de la historia. Entonces, para ir avanzando, quiero trasladarme aquí y a manera de repaso, quiero recordarles, jóvenes, que la historia es una ciencia. ¿Por qué la historia es una ciencia? Porque fíjense, cumple con los tres requisitos fundamentales para que una disciplina tenga carácter científico. Número uno, o elemento número uno, vean, tiene un campo de estudio. ¿Cuál es el campo de estudio de la historia? Bueno, el ser humano, el pasado humano. Tiene también un método. La historia, como todas las ciencias, utiliza el método científico para poder adquirir, comprobar conocimientos. Y tiene, jóvenes, un marco histórico que es un cúmulo de contenidos que la ciencia ha ido acumulando a manera de acontecimientos pasados. Es importante también, jóvenes, recordar que la historia es una ciencia social. ¿Por qué? Porque se enfrasca o se dirige al estudio del pasado del ser humano, ¿verdad? Entonces es una ciencia, y aquí le acuñamos el término social. Es una ciencia social. Muy bien, partiendo del repaso pequeño anterior, comenzamos, jóvenes, con la temática que nos atañe en esta semana, como lo es la periodización universal de la historia. Repito, el tema entonces es periodización universal de la historia. Vean, este tema es muy amplio, ¿verdad? Y por eso quiero que ponga mucha atención, porque quiero resumirlo para que sea muy digerible para usted. Así de que ponga mucha atención, por favor, para que no pierda el hilo de los acontecimientos que forman parte de la periodización universal de la historia. Vean, la historia, jóvenes, del ser humano es sumamente amplia, sumamente larga. Entonces, para que podamos estudiar el pasado humano, es necesario, periodizar. Vean, ¿qué es periodizar? Dividir cronológicamente los hechos del pasado. Repito,
¿Qué es periodizar? Es dividir cronológicamente el pasado de alguien, y en este caso del ser humano. Entonces vean, si ustedes ven aquí, jóvenes, la historia del ser humano tiene diferentes periodos que a su vez se subdividen en otros más pequeños, hablando de periodos y lapsos de tiempo. Y bajo ese punto, jóvenes, entonces, para poder avanzar el contenido, vamos a decir que periodizar es dividir cronológicamente algo en cuanto a tiempos. Muy bien. Fíjense, jóvenes, vamos a decir que la historia se divide en dos enormes bloques, ¿verdad? Una que se llama prehistoria y la otra que se llama historia propiamente dicha, o simplemente historia. Vean, la palabra prehistoria tiene un prefijo, el prefijo pre, que significa antes. El prefijo pre, que significa antes. O sea, antes de la historia. Fíjense, jóvenes, la prehistoria y la historia misma es dividida por un acontecimiento vital en el desarrollo mental del ser humano, como es la escritura. Vean, el ser humano ha creado muchas cosas, ha inventado muchas cosas, ha descubierto muchas cosas, pero para la historia el hecho más importante es que el ser humano utiliza una escritura. La pregunta es ¿por qué? Vean, mediante la escritura el ser humano puede transmitir ideas, transmite conocimientos, transmite sensaciones, transmite emociones. Por lo tanto, la escritura divide a los dos grandes bloques en los cuales se divide la historia. Y en este momento le presento cada uno de ellos. Fíjense, vean, la prehistoria, jóvenes, se divide en dos bloques a su vez. Vean, la edad de piedra. Vean, y quiero que mentalmente usted vaya imaginándose lo que yo le voy diciendo. Vean, fíjense, la piedra es el material natural más abundante que el ser humano ha tenido siempre a su alrededor, la piedra o la roca. Entonces, fíjense, el primer periodo de la edad de piedra se llama el Paleolítico. En esta época del Paleolítico, vean, el ser humano comienza a utilizar los fragmentos de piedra o de roca de manera natural. Toman un pedazo de roca, lo adhieren a un pedazo de madera y se utiliza para diferentes fines. ¿Cómo qué? Para cazar, ¿verdad? Y inclusive para matar animales de caza, para pelearse entre sí. Entonces la piedra, utilizada en su estado natural, es el primer elemento que se utiliza por el ser humano, y esto se da en el Paleolítico. Vean, en el Paleolítico, jóvenes, el ser humano en primer lugar es nómada, ¿verdad? ¿Qué es nómada? Que se traslada de un lugar a otro y no tiene una zona territorial fija, como nosotros hoy en día. El ser humano llega a una zona, agota los recursos, los alimentos, luego se va a otro lugar y así está saltando de un lugar a otro. Eso es ser nómada. Y eso es en el Paleolítico. Además de eso, jóvenes, en esta época el ser humano solo vive de caza de animales, de la pesca y la recolección de frutas, verduras, tubérculos, moluscos y crustáceos. Solamente recolecta y caza en este periodo paleolítico. Vean, importante, en este periodo paleolítico
el ser humano descubre el fuego, que posteriormente va a llegar a ser uno de los principales descubrimientos del ser humano, porque en ese momento comienza a generar la cocción o a cocinar sus alimentos. Muy bien. En la misma edad de piedra continúa el periodo mesolítico o periodo intermedio. En este momento, jóvenes, los seres humanos comienzan a sacar algún tipo de forma a ese fragmento de roca, ¿verdad? Mesolítico. Vean, en este periodo, jóvenes, el ser humano continúa siendo nómada, nada más que lo hace en grupos. Esos grupos se le denominan hordas de personas nómadas. Vean, importante, en el Mesolítico, el ser humano comienza de manera accidental a realizar prácticas agrícolas. Vean, la agricultura, jóvenes, se da de manera accidental. Las mujeres que recolectan frutas y verduras, se cae semilla al suelo y comienzan a germinar de manera accidental. En el Mesolítico comienzan las primeras prácticas agrícolas. Importante, vean. En el Neolítico se le llama el periodo de la piedra pulida o la piedra pulimentada. Ya en esta época, el ser humano comienza a darle forma a la piedra, comienza a desgastarla y crear objetos con formas ya específicas. Estos objetos el ser humano los continúa utilizando para cazar, ¿verdad? Los continúa utilizando para fabricarse objetos de vestido y también como una arma de guerra. Entonces fíjense, en este momento el ser humano se vuelve sedentario, o sea, deja de andar saltando de un lugar a otro y se instala en un solo lugar para fines agrícolas. Entonces, los tres periodos de la edad de piedra, jóvenes, es Paleolítico, la piedra en su estado natural; Mesolítico, la piedra toscamente tallada o pulida; y el Neolítico, cuando la piedra tiene formas específicas. Muy bien. En este momento, cuando finaliza el Neolítico, el ser humano hace un gran descubrimiento que le va a cambiar el resto de su rumbo. Vean, viene y descubre los metales. Vean, los metales generan un gran avance tecnológico porque, a diferencia de la roca o de la piedra, le generan más beneficios al ser humano. ¿Cómo qué beneficios, por ejemplo? Vean, nosotros sabemos hoy en día que si tomamos un pedazo de metal y lo calentamos a cierta temperatura, este metal se vuelve líquido, lo fundimos, lo vertimos en un molde ya previamente hecho y tenemos un objeto muy duradero y también muy eficiente. Entonces, cuando el ser humano comienza a utilizar en primera instancia el cobre, después utiliza el bronce y después el hierro, es un gran salto evolutivo de carácter mental, de carácter intelectual. Y la pregunta es ¿por qué? Vean, un objeto hecho de metal es mucho más eficiente que un objeto hecho de piedra. ¿Cómo qué objetos? Por ejemplo, fíjense. Por ejemplo, vean, los metales generan armas más eficientes, armas de guerra más eficientes, con mejor punta, con mejor alcance, por ejemplo. El ser humano con metales comienza a elaborar utensilios de cocina, que obviamente los utiliza para preparar sus alimentos, ¿verdad? También los utiliza para generar armas de guerra y otro tipo de objetos que realmente son muy importantes para su subsistencia. Entonces, los metales sustituyen el uso de la piedra en ese momento. Fíjense, cuando el ser humano comienza a utilizar el hierro, que es la última etapa de la edad de los metales, en estos momentos, jóvenes, surge la gran división que les comentaba anteriormente. Surge la escritura, que se supone que fue hace
4000 años, en el año 4000 antes de Cristo, el año 4000 antes de Cristo, surge la escritura como actividad humana. Pero no es como lo tenemos hoy en día. El ser humano comienza con escrituras basadas en imágenes, los cuales eran hechos en base a tintes naturales y aceites de animales, ¿verdad? Ese es el tipo de escritura primaria, ¿verdad? Vean, fíjense, cuando el ser humano ya crea la escritura como actividad, comienza el otro gran bloque, que es el bloque de la historia. Muy bien, fíjense. En primera instancia, jóvenes, tenemos la edad antigua. Vean, la edad antigua inicia cuando surge la escritura y finaliza con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo. Vean, en esta época, en la edad antigua, jóvenes, surgen las primeras civilizaciones. ¿Como cuáles? Los romanos, los griegos, los egipcios y los mesopotamios. Aquí, jóvenes, también surgen las primeras grandes ciudades: Roma, Atenas, Babilonia, Nínive y otras más. Vean, en esta época, en la edad antigua, surge una práctica que hoy en día ya no existe: es la esclavitud. Los grandes imperios se forman a base de esclavos y obviamente sus grandes ciudades. Entonces, la principal característica, jóvenes, de la Edad Media es el surgimiento de la esclavitud como una práctica humana económica. Muy bien, fíjense. El Imperio Romano de Occidente era la meca mundial del desarrollo socioeconómico. Cuando este Imperio Romano de Occidente cae, comienza una nueva etapa que se intitula la Edad Media, la cual inicia en el 476 después de Cristo y finaliza en el año de 1453. Vean, este periodo dura aproximadamente 1000 años y se le llama el oscurantismo o la Edad Oscura. Y la pregunta es ¿por qué? Vean, la principal característica, joven, de la Edad Media es que el cristianismo domina el escenario político, económico, social y cultural de todo el occidente, de toda la población casi del mundo. En otras palabras, la Iglesia Católica o el cristianismo en ese momento toma el control moral, educativo, económico, sanitario y todo lo que usted se puede imaginar. Prácticamente obtiene el dominio absoluto de todas las actividades. Y la pregunta es ¿por qué? Vean, en el Imperio Romano del Occidente la capital era Roma. Sin embargo, Constantino el Grande trasladó la ciudad de Roma como capital a la ciudad de Constantinopla, que hoy en día es Estambul, una ciudad turca. Entonces, vean, en este momento Constantino se vuelve cristiano y oficializa la religión cristiana como la religión dominante y la religión oficial. Y bajo ese punto la Iglesia comienza a tener mucho poder económico, mucho poder social, mucho poder moral y domina las actividades científicas y educativas en todo sentido. ¿Por qué se le llama Edad Oscura? Porque el ser humano simplemente se enfrascó en las cuestiones espirituales y no buscó crear arte, escultura, pintura, poesía, literatura. Simplemente se afanó en de repente dedicar su vida a Dios. Vean, en esta época, jóvenes, en la época de la Edad Media, se da una relación entre señor feudal y vasallo, ¿verdad? En donde el señor feudal es dueño del territorio y el vasallo es como un esclavo
libre, un esclavo libre, si valga la relación. Muy bien, fíjense, cuando cae el Imperio Romano del Occidente, el cual era dirigido por Constantino, comienza una nueva etapa, que es, jóvenes, la Edad Moderna. Vean, la Edad Moderna comienza con la caída del Imperio Romano de Oriente en 1453 y finaliza con la famosa Revolución Francesa en 1789. Vean, ¿cómo se caracterizó esta época? El dominio de reyes absolutistas. Ejemplo, Luis XVI, ¿verdad?, que era un rey tirano, despótico y absolutista. ¿Qué es una monarquía absolutista? Es cuando todo el poder se concentra en una sola persona como tal. Entonces, vean, esta etapa o esta edad moderna finaliza con la Revolución Francesa. ¿Qué es la Revolución Francesa? Vean, fue un acontecimiento, jóvenes, que se dio en 1789, en donde el pueblo francés se cansa de los abusos, de los maltratos y de la violencia de Luis XVI, el que aparece en el himno nacional en la explicación, y se toma el poder y ahí, jóvenes, inicia una nueva etapa que se llama la democracia o la monarquía constitucionalista, ¿verdad? En ese momento, entonces, con esta revolución, jóvenes, el cual fue un ejemplo para todo el resto del mundo, comienza una nueva etapa, que es la edad contemporánea o la edad actual. ¿Cuándo comienza, jóvenes? Obviamente, con la Revolución Francesa en 1789. ¿Y cuándo finaliza? Bueno, estamos en este periodo todavía. Se llama la edad contemporánea. ¿Cómo se caracteriza, jóvenes, esta edad contemporánea? Bueno, se caracteriza, jóvenes, por cambios ideológicos. En esta edad contemporánea se da, por ejemplo, la Ilustración, ¿verdad?, se dan movimientos obreros, incluso las guerras mundiales, el avance de la tecnología, los descubrimientos astronómicos y una gran cantidad de hechos, jóvenes, que estamos afrontando hoy en día y que son parte de la edad contemporánea. Entonces, a manera de resumen, para este cuadro vamos a decir que la Federación Universal de la Historia se divide en prehistoria e historia. La prehistoria, edad de piedra, edad de los metales, y la historia, edad antigua, edad media, edad moderna y edad contemporánea. Fíjense, ahora quiero explicarles un cuadro más pequeño que se denomina periodización de la historia de Honduras, que estaba incluido en las tareas de esta semana. Quiero explicarles, jóvenes, la periodización hecha por el licenciado Luis Enrique Muñoz, que es el que aparece en el libro o en las hojitas del libro que le envía al grupo. Vean, este señor divide la historia de Honduras en 3 grandes periodos, y para ello aquí tengo el mapa, el cual lo voy a utilizar para explicarles esta periodización de la historia de Honduras. Recuerden que ya era historia universal, aquí estamos hablando de historia de Honduras. Fíjense, primer periodo, el periodo prehispánico, y para eso me traslado aquí al mapa para poder explicar. Fíjense, jóvenes, vean, en 1492 un contingente de españoles dirigidos por Cristóbal Colón zarparon del puerto de Cádiz al rumbo al occidente. ¿Ven? Rumbo occidente. En el cuarto y último viaje llegan a territorio nacional, precisamente a las islas de la Bahía, a la isla de Guanaja, que ellos bautizaron Isla de los Pinos. Eso pasa, jóvenes, el 2 de julio de 1502. Entonces, fíjense, todo este periodo previo al año de 1502, el licenciado Luis le llama periodo prehispánico.
antes hispánico de España, o sea, el periodo jóvenes que está antes de la llegada de los españoles. Se llama periodo prehispánico, antes de los españoles. Este periodo jóvenes finaliza en 1502. Ya le dije por qué. Llegan los españoles a territorio nacional. Vean, en 1502 se inicia un segundo periodo que se le llama el periodo colonial, y me traslado al mapa. Vean, Honduras es descubierta, conquistada, yo digo invadida, por los españoles, los cuales invaden toda Centroamérica, México y una buena parte de América del Sur. Esta colonia o esta invasión tiene una duración de 319 años. Si usted saca una calculadora y resta 1821 menos 1502, surge 319 años de abuso español. A ese periodo se le llama periodo colonial, el periodo en el cual los españoles estuvieron en el territorio nacional durante 319 años. Muy bien, este periodo finaliza, jóvenes, en 1821. ¿Qué pasa en este año? Recuerden, el 15 de septiembre de 1821, Honduras, juntamente con los 4 países más centroamericanos, hablamos de Guatemala, de El Salvador, de Nicaragua y Costa Rica, logran su independencia o su emancipación política, ¿verdad? El 15 de septiembre de 1821. Es en esta fecha que los españoles pierden el dominio del territorio nacional y comienza una nueva época, una nueva etapa, un nuevo periodo que se le llama el periodo independiente o periodo contemporáneo de Honduras. En este momento inicia el último periodo, el cual estamos cursando nosotros en la actualidad. Comienza en 1821 hasta nuestros días. ¿Y cómo se caracteriza? Por una gran cantidad de problemas, pelea de poder, lucha entre caciques, lucha entre población y fuerzas armadas, y una gran cantidad de conflictos sociales, culturales y económicos como los que vivimos hoy en día. Entonces, a manera de resumen, la historia de Honduras se divide en 3 grandes periodos. Periodo prehispánico o precolombino también se le llama, antes de la llegada de los españoles, 1502. El periodo colonial de 1502 hasta 1821, año de independencia de Honduras. Y de 1821 hasta nuestros días, ¿verdad? El periodo independiente o periodo contemporáneo de Honduras, ¿verdad? Y es así, jóvenes, como llego al final del video. Si necesita o no le comprendió lo suficiente, le pido que lo vea de nuevo o que me mande un mensaje y yo le ayudo para que su educación sea lo mejor posible. Así que me despido de ustedes, les mando un abrazo y bendiciones a cada uno por nombre. ¡Feliz día!